En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Lo que la palabra de Dios hará por usted 2, parte 4. Me alegro de estar con usted nuevamente para seguir compartiendo los maravillosos secretos de lo que la palabra de Dios hará para usted. Ayer hablé de la palabra de Dios como medio para purificarnos y santificarnos. Expliqué que el propósito de Dios va más allá de simplemente hacernos puros y separarnos del pecado. Su mayor propósito es hacernos compartir su propia santidad. Hoy voy a hablar de un aspecto de la palabra de Dios que no es muy conocido por muchas personas, la palabra de Dios como nuestro espejo. En Santiago capítulo 1, versos del 21 al 25, leemos de la operación de la palabra de Dios en nosotros y cómo hemos de recibirla, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que debemos recibir la palabra como algo implantado en nuestras almas y que puede salvarnos. Para luego Santiago nos advierte que debemos actuar según la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, tenemos dos obligaciones: recibirla con mansedumbre o humildad y actuar según lo que dice. Luego Santiago usa el ejemplo de un espejo. Él dice que cuando leemos la palabra de Dios o cuando somos confrontados con ella, es como un espejo que nos muestra cómo somos. No nos enseña nuestra apariencia externa, sino nuestra naturaleza interna y nuestro carácter. Hace muchos años que yo probé esto como una cosa cierta. Yo era en ese tiempo profesor de filosofía en la Universidad de Cambridge. Sentí que era mi obligación estudiar la Biblia como una obra filosófica sin creer en su autoridad o sin hacer ninguna diferencia entre esta y otros libros que había leído. Gradualmente la lectura de la Biblia me cambió completamente. Quiero leerle una porción de mi libro Fundamentos para la Fe, en la que describo el cambio que ocurrió en mí al estudiar la Biblia. Me refiero en ese pasaje de Santiago 1. Aquí Santiago compara la operación de la palabra de Dios como un espejo. La única diferencia es que un espejo material normal muestra solo lo que Santiago llama nuestro rostro natural, nuestras características y apariencia física externa. Por otro lado, el espejo de la palabra de Dios, al mirarnos en él, no revela nuestras características físicas externas, sino nuestra condición y naturaleza espiritual interna. Nos revela aquellas cosas en nosotros mismos que ningún espejo material ni obra de la sabiduría humana por sí sola pueden reflejar. Cosas que jamás podemos reconocer por otro medio o de otra manera. Alguien ha resumido esto diciendo: recuerde que mientras usted lee la Biblia, esa también lo está leyendo a usted. Recuerdo después de muchos años cuán definitiva y vivida probé esto en mi propia experiencia. Comencé a estudiar la Biblia como un incrédulo escéptico, con el conocimiento de un estudiante y profesor de filosofía. Leí la Biblia como si fuera uno más entre muchos sistemas de filosofías en el mundo. Sin embargo, al seguir estudiándola tomé conciencia, aún contra mi propia voluntad, de ciertos cambios extraños y profundos que se llevaban a cabo dentro de mí. Mi actitud de superioridad intelectual, mi sentido de autoconfianza y autosuficiencia empezaron a derrumbarse. Había adoptado la actitud del antiguo filósofo griego que dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Yo había asumido que por mis facultades intelectuales y críticas, yo era capaz de medir cualquier libro o sistema de sabiduría y que yo deseara estudiar, pero para sorpresa mía, al estudiar la Biblia, aunque no lo podía entender completamente, sentí que estaba siendo medido por un patrón que no era el mío ni de ningún ser humano. Como Belsasar cuando estaba de fiesta, aparecían ante mí renuentes ojos las palabras: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto sin ningún cambio especial en las circunstancias externas. Empecé a sentirme inquietado e insatisfecho.
internamente placeres y actividades de varios tipos que antes me atraían y ocupaban mi tiempo, ya no me interesaban ni me entretenían. Me volvía cada vez más consciente de alguna necesidad más profunda en mi ser que no podía decir ni satisfacer, no lo entendía claramente, pero a través del espejo de su palabra, Dios me estaba enseñando la verdad de mi propia necesidad y vacío interno. Después de varios meses, esta revelación de mi necesidad me causó, aún en mi ceguera e ignorancia espiritual, buscar a Dios con humildad y sinceridad, encontrándolo de esta manera. Descubrí que Él me había hecho ver mi necesidad. También era capaz de llenarla completamente por la persona de su palabra viviente, el Señor Jesucristo. Ese es mi testimonio personal. La Biblia sirvió como espejo en mi vida para mostrarme lo que ninguna obra humana de sabiduría, de filosofía o de estudio intelectual me podía revelar. Sin embargo, recuerde que un espejo solo nos ayuda cuando actuamos según lo que vemos en él. Si vemos en el espejo que tenemos la cara sucia, debemos limpiarla. Si vemos que nuestra ropa o nuestro pelo, debemos hacer los ajustes necesarios. Así es cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Nos muestra las cosas que están sucias y desordenadas en nuestra vida, pero nos ayuda solo así. Después de ver estas cosas, hacemos los ajustes necesarios y ponemos nuestra vida en línea con los requisitos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las respuestas apropiadas cuando el espejo de la palabra de Dios nos muestra nuestra condición interna? Las cosas que están mal, las cosas que necesitan limpieza y orden. Yo sugiero que hay 3 cosas que debe considerar como necesarias. Primero, recibamos la revelación, no discutamos con ella, simplemente digamos, es cierto, así soy en realidad. Segundo, creamos en las promesas de Dios, que siempre vienen con sus revelaciones. Y tercero, por fe tomemos la provisión de Dios. Si tomamos esos 3 pasos sencillos, habrá un cambio maravilloso en lo que nos muestra el espejo, porque no nos enseñará lo que somos en Cristo y nuestra condición pecaminosa, sino que nos mostrará lo que somos en Cristo. Nos enseñará una gran transformación interna que ha sucedido en nosotros y empezaremos a ver cosas como estas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos muestra el espejo cuando estamos en Cristo. Y un poco más adelante en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios. En Él, en Jesús, cuando nos miramos en el espejo, ahora no vemos nuestra condición de pecadores. Vemos la justicia de Dios en nosotros que por fe en Cristo nos fue concedida. Leemos también en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que refleja el espejo cuando estamos en Cristo. Ya no nos vemos los trapos sucios de nuestra propia justicia, nuestros logros y astucia, nuestra habilidad intelectual, sino que nos vemos vestidos en un estilo completamente diferente, con vestiduras de salvación y mantos de justicia. La justicia de Jesucristo. Empezamos a ver a Dios impartiendo gracia y belleza espiritual. Hay otro hermoso pasaje sobre el espejo que quiero leer. Está en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros, todos mirando con cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay un proceso continuo de transformación. Estamos viendo todo el tiempo la palabra de Dios. Y estamos abiertos al Espíritu que nos transforma. A la semejanza de lo que estamos viendo, vemos a Jesús, el Espíritu Santo se mueve en el corazón. Nos hacemos como Jesús en ese aspecto en particular. Volvemos a ver el espejo, obtenemos un nuevo reflejo de Jesús y el Espíritu Santo nos cambia en ese aspecto. Así que cuando más miremos en ese aspecto, tanto más contemplaremos la gloria del Señor reflejada en su espejo. Más seremos transformados por el Espíritu Santo. Recuerda esa verdad importante que solo cuando vemos en el espejo de la palabra de Dios nos transforma el Espíritu Santo. Cuando apartamos nuestros ojos del espejo, cuando nos volvemos a la sabiduría, a las teorías, a las teologías humanas, al Espíritu Santo ya no puede operar en nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nosotros cuando por fe vemos la palabra de Dios y permitimos que nos revele lo que Dios quiere que seamos y lo que podemos ser en Cristo. Entonces seremos continuamente transformados de gloria en gloria. El Espíritu de Dios se mueve y trabaja en nuestros corazones y en nuestras vidas para hacernos a la imagen de lo que vemos en el espejo de la palabra. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para dar la última de mis charlas sobre este tema de lo que la palabra de Dios hará por usted. Mañana hablaré sobre la palabra de Dios como nuestro juez.